todos así. Claro. Ahí te se ha dicho, un poquito. Ahí está. No producida, A ver si sale. Después lo editas, no sé cómo. Sí, lo editamos. Hace cuando yo. Filtro de de la parte mía, ¿de quién? vos. Docentes ante la Cámara de la UNED. ¿Qué es ese grupo? ¿Sabes? Porque somos toda la gente del patrimonio y todo ese. Cuando nada, no existen los Zoom, no existen nada, se hizo todo un seminario con gente de Buenos Aires y no se frente a la Cámara. Para las aulas virtuales, las aulas remotas, ¿se acuerdan? Del CFI. Sí. Bueno, Me acuerdo de eso. por eso te asociaba vos con eso. algo de las aulas de CFI, pero no sé, por la experiencia que Mirá vos. Pues yo ella siempre la vinculo con esos pasados míos. Sí, y pasados míos también. Yo Tenemos digo, pasados ahí. bueno, y fue toda una cosa muy interesante durante 2 o 3 meses. ¿Cómo desempeñar? ¿Vos pensás que algo que lo naturalizamos ahora? ¿Cómo desempeñarte vos frente a algo que... ¿Nosotros? Sí, por supuesto. El relevamiento, primero de todo. Bueno, entonces hoy iniciamos este encuentro de diálogo con investigadores en el marco del proyecto sobre planes y políticas del patrimonio cultural en Entre Ríos. Bueno, en el marco de ese proyecto que se desarrolla desde la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, presentamos esta idea de diálogos con investigadores para encontrarnos con gente que viene trabajando la temática y que puede darnos, digamos, algunas herramientas para continuar nuestro proyecto investigativo. Y bueno, hoy nos encontramos con Walter Mosich. No sé si querés presentarlo, David, que está como moderador de... Brevemente. Walter es profesor de historia por UADER y es docente investigador reconocido acá en la región por temas sobre todo portuarios, que un poco también lo que vamos a hablar seguramente más en profundidad después. Y él está como profesor tanto en UADER, en artes visuales, en la cátedra de historia del Arte 2 y también en la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Trabajo Social. Tiene numerosos trabajos de investigación, sobre todo los últimos, a partir del año 2013 o 2014 en adelante, han ido profundizando sobre el patrimonio que tiene que ver relacionado a la cuestión portuaria, así que ahora no vamos a focalizar exclusivamente en eso, pero sí seguramente vamos a ir trabajando algunos de los proyectos que bueno, que en algún caso hemos compartido. Por ahí experiencias juntos, así que... Compartido con varios de ustedes. Sí, así que bueno, muchas gracias Walter por estar acá y más que nada como este ciclo de diálogo pretende por ahí presentar y entregar tanto a nosotros como equipo de trabajo, así como a estudiantes y al público en general, algunas aproximaciones a las metodologías de investigación, ya no desde un punto de vista epistemológico, sino más bien pragmático, que tiene que ver con los modos y los caminos de acceso al conocimiento, al saber, que bueno, en este caso a nosotros nos convoca el patrimonio, específicamente el patrimonio cultural, pero bueno, desde tu perspectiva queríamos ahí profundizar algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, como un disparador había traído, se me ocurrieron varias preguntas. Una, por ejemplo, cómo era, si bien vos podés hacer tu introducción, por supuesto, yo pensé qué procesos trabajabas vos en equipo y como realmente director de los proyectos, esos procesos de elección y de la elección del tema y de las preguntas sobre el objeto de estudio de las investigaciones. ¿Cómo era ese inicio, digamos? ¿Cómo lo veías vos? Bien. ¿Querés hacer? ¿Ya está? Sí. Pensé que ibas a hacer toda la formulación. No, por favor. Bueno, gracias en principio por invitarme. Y bueno, sí, el taller, la cocina, digamos, de los proyectos. En principio, efectivamente, digamos, yo hago investigación en UNER, desde la Facultad de Trabajo Social, con un cargo de investigación.
y esto lo quiero reconocer porque, a diferencia de la investigación que hago, perdón que estoy un poquito trabado, de la investigación, o de las investigaciones que llevamos adelante desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde ya en este mismo presente tenemos un financiamiento mínimo. Yo estoy trabajando en un proyecto trianual con 40.000 pesos anuales desde el 2023. No hay pago para el docente, ni hay incentivos para los estudiantes u otros integrantes que se sumen, y tampoco, digamos, otro tipo de como podemos decir, incentivos. Por lo tanto, es poca la gente que se quiere sumar a la investigación, o al menos se quiere sumar de manera seria a la investigación en UADRA. ¿Por qué investigo ahí? Justamente porque vos nombraste la cátedra donde yo estoy, que además soy titular de esa cátedra en la Facultad de Humanidades, que es Historia del Arte, de segundo año. Y bueno, como un compromiso mío con la facultad, con la universidad, hacemos investigación desde hace muchos años, con proyectos un poco más acotados, ¿no? Un poquito con menos continuidad, producto de otras cosas, ¿no? En lo que respecta a UNER, efectivamente desde la Facultad de Trabajo Social, en el año, lo dijiste muy bien, año 2013, nosotros hicimos la primera presentación, que de hecho lo primero que hicimos fue presentar la línea de trabajo, algo que ya suponíamos que iba a ser como una especie de línea de trabajo, ya era un encuentro, digamos. Antes de ser presentado en la propia facultad formalmente, hicimos una presentación de la línea de trabajo en uno de los encuentros, me acuerdo de uno de los primeros encuentros que hizo la red de estudios portuarios, la REDEP, en Puerto de Quequén. Allí fueron dos integrantes del equipo, y presentaron esto que iba a ser, que no sabíamos cuánto iba a durar, pero que iba a ser una línea interesante de trabajo, porque en principio nosotros estábamos reunidos seguimos reunidos, parte del equipo, en una cátedra que aborda problemáticas de la historia occidental moderna, es decir, el desarrollo del capitalismo, digamos, de las distintas líneas de la modernidad en distintos aspectos. Y bueno, y nunca podemos, por cuestiones curriculares, hacer la bajada de todos esos contenidos y esos conocimientos y esas reflexiones a las escalas locales, nacionales, regionales, locales, nacionales, y nos parecía que precisamente la cuestión portuaria es una de esas cosas que uno dice, bueno, Argentina en su momento, ¿no? Fuertemente vinculada a un modelo económico de exportación, digamos, y articulación con el mercado capitalista, giraban en torno a nosotros esas cuestiones. Y por otro lado, en lo que respecta a mí particularmente, porque hay integrantes que son de Santa Fe, que no tenían mucho conocimiento de lo que pasaba acá en Paraná, siempre la preocupación por el patrimonio, ¿no? Y yo ya sabía en ese entonces, ya como estaba el ente, digamos, el ente portuario, el área portuaria, pues si quieres podemos hacer una diferenciación de eso, y en general los puertos fluviales del Paraná. Entonces, bueno, unimos ahí esas inquietudes. Por un lado la cuestión, bueno, de qué importancia sería valorizar lo que sucedió ahí, digamos. Nunca el tema del patrimonio, y esto fue lo único que por ahí te quiero aclarar, nunca el tema del patrimonio como tal, como problemática, fue un eje, sino nosotros nos centramos más en el concepto de preservación, entendiendo que la preservación incluye también todas aquellas políticas de difusión, construcción del conocimiento, ¿no? Salvaguarda en otros aspectos que no son la conservación directa o la preservación, o la restauración de bienes muebles o inmuebles. Entonces nunca fue el objeto el patrimonio, ¿no? Sino todo lo que sucedió allí, es decir, reconstruir la historia, recomponer capítulos de esa historia para que precisamente el área sea valorizada, sea reconocida, ¿no? Eso también son las utopías que uno se pone en algún momento,
eso pasa. Pero bueno, ¿cómo es? El factor del reconocimiento social y todas esas cosas que uno cree que son tan naturalizadas y no, muy lejos de eso. Y comenzamos con ese primer proyecto que bueno, que ya lleva 3 etapas, ¿no? Es decir, la línea lleva 3 etapas. Sí, te iba a decir, Walter, que Sí. es súper interesante, de paso te tomás ese mate, Sí. del perfil tuyo que iba a comentar también es que vos tenés como en Wader tenés como una mirada más desde esto es una visión mía, ¿no? Desde la historia, sobre todo del arte, pero en realidad de la historia justamente de todos estos objetos y bienes materiales y inmateriales que hacen al acervo, digamos, local y regional, y al mismo tiempo de UNER, la cátedra donde está adjunto ahí es el mundo del trabajo, entonces hay una mirada más podríamos decir, social y del patrimonio o industrial y de esos procesos mucho, complejos, claro, y ¿no? el trabajo de la dimensión de lo inmaterial, ¿no? Del patrimonio inmaterial, como por ejemplo, ya lo voy a decir, de lo que es el rescate de la historia oral, digamos, ¿no? Nosotros hicimos muchísimo sobre eso desde el proyecto. Vos pertenecés, también esto quiero decir que me parece súper interesante, vos pertenecés a varias redes nacionales e internacionales, como la red iberoamericana, de distintas instituciones que hacen al estudio también de los temas tuyos de investigación. Entonces hay como no solamente un reconocimiento hacia tu trabajo, sino, supongo yo, un enriquecimiento de tus saberes a partir del intercambio. Cuanto uno más está en contacto. Primero que hay una cosa que apostamos siempre desde el grupo, yo en lo particular, digamos, siempre, es al trabajo colectivo, digamos. Yo nunca he hecho nada importante si no lo he encarado en colectivo, digamos, con equipos, digamos. A veces como integrante, a veces dirigiendo, pero bueno, todo, hasta ciertas cuestiones que yo hago desde el arte también, siempre lo pienso en sentido colectivo, etc. ¿no? En particular han sido 4 los proyectos, ¿no? que formalizamos, que fueron presentados, que fueron acreditados, que fueron hechos sus informes y fueron aceptados. Este primer proyecto que nació en el 2013, que en realidad se presenta en el 14, que fue un Nobel, porque ya era la primera vez que en la Universidad Nacional investigaba, que se llama el Puerto Nuevo de Paraná en el marco de los procesos de modernización e integración al mercado capitalista mundial. Ahí ven ustedes el vínculo con esa temática que tiene que ver con la cátedra, ¿no? 1904-1930, habíamos tomado justamente la etapa de mayor del periodo exportador, digamos, más importante, que fue del 14 al 15, un proyecto de un año. Ahí introdujimos precisamente un proyecto en la Wader, desde el área de artes, con algo específico que fue el fondo fotográfico, ¿no? También en ese entorno yo ya lo conocía a David, ya a David lo conozco hace 40 años, pero ya lo conocía y en ese contexto, lo volví a encontrar en ese contexto. Al poco tiempo vos asumiste ahí la responsabilidad de tener a tu cargo el ente. Bueno, ese proyecto que fue un PIDA, o sea, estas denominaciones que tienen de acuerdo a la facultad de ahora es PIMA, el fondo fotográfico del Puerto Nuevo de Paraná en su doble dimensión, como con documento social y como constructo estético. Eso fue del 15 al 16. Luego, el segundo proyecto de la Universidad Nacional, que es Mundo del Trabajo y Sociabilidad en torno al Puerto Nuevo de Paraná durante el siglo XX. Ahí es donde se recuperó muchísimo de la historia oral, digamos, tanto con trabajadores, extrabajadores, como gente del barrio, vecinos, muchos de los cuales ya no viven. Entonces veía al barrio que está atrás. Adyacente. En general, el barrio adyacente, gente que laburaba de un modo u otro en relación al puerto. Digamos. Sí, Puerto Sánchez y en el Morro. No, porque Puerto Sánchez, como el Morro o como
no son barrios que se crearon en torno a la actividad portuaria. Para nada. Son posteriores. Son posteriores, y no solo son posteriores, sino que tienen otras tensiones, tienen que ver con otras cosas. El barrio adyacente, el barrio que está ahí abajo, sobre de Laurencena hacia el puerto, hacia la área portuaria, que sí tuvo una relación muy estrecha, ya sea de manera directa, porque había trabajadores portuarios, o porque la gente que vivía ahí vivía de actividades que vivían de la actividad del puerto, almacenes, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ahí sí es un trabajo. Todavía hay familias Todavía hay familia. con trabajadores jubilados Sí. portuarios de Bueno, real. pero nosotros lo que hicimos fue adelantarnos a los más viejitos, ¿no? Por cuestiones lógicas, cronológicas. Sí, sí. Y bueno, tanto es así que varios de ellos hoy no viven, digamos, ¿no? Ustedes tienen registro. Nosotros tenemos, sí, un Eso registro. yo justo te iba a preguntar. Registro de muchas publicaciones. Registro de publicaciones eso son entrevistas. De todos modos, ya te digo sobre eso. Después, el otro proyecto es el que está actualmente vigente, que tiene todavía 1 año y medio más, Estado, Saberes y Trabajo, el Distrito Fluvial Paraná Inferior Medio, 1910-1943. Nosotros siempre fuimos y vinimos en las escalas, o sea, hemos trabajado el Puerto Nuevo se trabajó fundamentalmente en el primero, ¿no? Sí, que decimos, a ver, más que el Puerto Nuevo, perdón, a veces yo también me confundo. La División Nacional de Vías Navegables, la Dirección Nacional de Vías Navegables, Distrito Paraná Medio, que en un principio fue inferior, que es el área portuaria nacional, ¿no? Y el distrito que funciona ahí, del cual David fue en algún momento responsable. Porque después está en la zona portuaria, que hay otras tantas cosas que no tienen nada que ver con esa entidad. Pero luego dialogamos, porque es una cuestión también que nutre y que enriquece, y porque es casi necesaria, hacer un diálogo con el territorio, en el sentido de, bueno, pero esa entidad primero fue Paraná Medio, es decir, que desde Paraná se dirigía, se reglamentaba, se ordenaba un área fluvial enorme. Entonces, trascendía al puerto de Paraná eso. El puerto de Paraná era el lugar, la sede, la locación donde estaba la Dirección de Vías Navegables, pero todo iba desde Rosario hasta Goya, Corrientes. Entonces, nosotros empezamos a pensar también la escala territorial, la escala regional. Y hay entonces en esto trabajos que se enfocan más en el Puerto Paraná, trabajos que se enfocan más en la cuestión de la entidad, trabajos que se enfocan más en la región, etc. Bueno, como decía David, parte de esto lo voy a hacer breve nada más, pero me parece que es parte importante, ustedes ya lo saben, digamos, no voy a decir nada nuevo, de la investigación es la articulación también, ¿no? Entonces, parte del grupo docente, del que venimos desde siempre con el proyecto, somos integrantes del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos de la Facultad, ¿no? Del Comité Académico. Del Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, que es el CECIL. Ahora estamos realizando una actividad juntos. Coloqué aquí esa hermosa experiencia que tuvimos juntos, varios de nosotros, que fue Redes 8, ¿no? UNL, que fue Trayectorias Ribereñas, Territorios Posibles, Abordaje Interdisciplinario sobre las comunidades ribereñas y su paisaje cultural, que fue entre el 15 y el 16, que hubiese podido haber continuado, daba mucho para continuar, pero bueno, fue en ese tramo que participamos. Y después, digamos, de manera, digamos, semipresencial, porque no estamos siempre siguiéndole los pasos, pero hemos sido convocados muchas veces al Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, que pertenece a un instituto de Rosario vinculado con Cuyo, creo, que es con EIDES y CONICET, digamos, que hace regularmente encuentros, ¿no? Específicamente sobre ciudades y problemáticas portuarias, ciudades portuarias y problemáticas portuarias.
y la Red Iberoamericana de Investigación en Comunidades Marítimas, que ahí sí somos, digamos, José Larque, Natalia Vega y yo. José Larque y Natalia Vega son dos colegas de la UNL, pero que también están en la Universidad Nacional de Santa Fe. Somos integrantes fundantes, digamos, de esta red. Y que, bueno, una red enorme, que es todo el mundo iberoamericano en estudios portuarios. Y bueno, qué sé yo, por decir cosas interesantes, esto de la visibilidad, del reconocimiento, de decir, bueno, más allá de lo que está pasando a nivel del patrimonio en sí, que nos recontra preocupa, pues, pero decir, bueno, lo que allí pasó y el escenario es reconocido y es conocido también más allá de Paraná, digamos, ¿no? Más allá incluso de lo anecdótico, porque muchas veces las historias caen en la anécdota. Y por ejemplo, hay una publicación que hizo esta red iberoamericana, un dossier que hizo en una revista de Barcelona, de puertos, donde todos los que están allí presentes son puertos marítimos, y el único puerto fluvial que aparece en estudios es Buenos Aires, Puerto de Paraná. Yo quería destacar, porque eso te lo debo a vos, te había prometido que te lo iba a mandar, 4, igual esto te lo dejo, ¿eh? Así que 4 publicaciones que me parece a mí marcan. Nosotros tenemos más o menos, ahí puse punto suspensivo, podemos tener en tantos años, digamos, casi una década, sí, una década. Tenemos muchas, pero hay 4 que me parece que son claves para este diálogo que tenemos hoy, que de algún modo interpela la cuestión del patrimonio, ¿no? Y que precisamente estaba mirando que los 4 fueron presentados en encuentros en el 2019, ¿no? Muy probablemente hasta días antes de la pandemia. Sí. Y uno es, bueno, uno que a mí me pareció un desafío muy importante poder hacerlo, digamos, es para una revista de Brasil, una revista binacional Brasil-Argentina, que trabajé los archivos del Distrito Fluvial Paraná Medio, en el Puerto Nuevo de Paraná, de la ciudad de Paraná, el registro de su actividad portuaria como patrimonio documental. Entonces ahí sí me metí en la cuestión de la importancia de los patrimonios documentales, digamos, lamentablemente como parte del desguace de la infraestructura nacional. Esto ya pasó con los ferrocarriles, ¿no? En los 90, y está pasando con los puertos. Bueno, ahora está pasando con los puertos, está pasando con las aduanas, está pasando con todo, pero digamos, venía pasando con los puertos. Lo de los puertos no es nuevo, no es villeísta el proyecto, es un proyecto de desguace que no ha tenido discontinuidad desde los años 2000 en adelante. Es de los, digamos, es el destino de los patrimonios documentales. Los ferrocarriles han perdido gran parte de su patrimonio documental, porque el que no se lo lleva a la casa porque dice que va a estar mejor en su casa, lo tira al boquete, y si no, también hay una tendencia que es bastante nefasta, que es la centralización documental, que todo va a Buenos Aires, y si bien estamos seguros que ya puede que se lo conserven mejor, para los que hacemos investigación requiere una logística y unos recursos para poder ir a hacer archivos, ¿no?, de documentos que deberían estar en su jurisdicción. Entonces, bueno, toda esa problemática es abordada ahí, más una descripción del patrimonio documental, etcétera, etcétera. Entonces, estas 4 cosas están publicadas, digamos, ¿no? El otro es configuración y estado actual de un paisaje cultural portuario en la ciudad de Paraná. Eso está en la revista Res Gesta de Rosario. Eso es parte de una exposición que se hizo precisamente, es un dossier, que se hizo a partir de un encuentro de estudios portuarios que hizo esta red que yo les decía a ustedes del IDESI, y que se llama, bueno, sí, configuración, que presentamos con Natalia y José en el 2005. El otro es, este es derivado del proyecto de Wader, que presentamos en una revista de arte en Córdoba,
el registro de la obra portuaria en Paraná bajo el paradigma especular de la fotografía, una aproximación a su doble dimensión, documentaria y estética. Sí, hicimos bien una mirada desde el constructo de la fotografía como constructo estético y documental, con Karen Spam. Y después con Mariana Melen, el espacio urbano estructurado a partir de la construcción y operatividad del Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná durante el siglo XX, una periodización. Hicimos un ensayo de periodización a partir de cómo se estructuraba el espacio urbano de Paraná sobre la base de la construcción y operatividad del puerto. Eso lo presentamos en las jornadas de Interescuela de Historia en 2019, está en actas, digamos. ¿Está qué? En actas de congreso. No, porque no tomé mate hoy, yo creo que va bien. Esos cuatro, digo, ¿por qué uno hace esto, no? De ese ensayo. Esto me sirvió muchísimo, ¿no? O sea, el convocatorio de ustedes para ordenar cosas, porque claro, imagínense 10 años. Sí, bueno, los archivos son enormes. O sea, yo dije, bueno, pero también hay que empezar a hacer esas como revisiones, etcétera, ¿no? Y estos cuatro trabajos, digo, porque ¿de qué hablan los otros trabajos? De esas cosas que vos planteabas, ¿no? Los otros trabajos enfocan más en la cuestión de los sujetos, ¿no? De las relaciones laborales, de la particular forma de empleador que es el Estado, digamos, o que fue el Estado, ¿no? en esas décadas, las cuestiones de sociabilidad del barrio, bueno, cuestiones que tienen con estudios del Estado, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y me pareció, probablemente haya algo que haya obviado, pero me pareció que estos cuatro trabajos, es decir, que fueron primeramente presentados en jornadas, eso por ahí, hablando de la cocina, ¿no? Uno siempre piensa así, ¿no? En la investigación. Primero yo presento en unas jornadas, acredito a través de eso, ¿no? Recibo críticas, ¿no? Ese artículo lo mejoro y busco el espacio, si es que no se publica en actas, si es que yo no acepto publicarlo en actas, como sucedió con lo busco donde ubicarlo, donde colocarlo, que sea más leído, que se ponga en tensión con otros trabajos del mismo tenor, etcétera, etcétera. A veces también lo volvés a presentar en los workshops, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto me parecieron, en el recorte me parecieron los más... Voy a interrumpir para también preguntarte, porque estamos un poco en ese momento, nosotros algunos presentamos cosas del año pasado, en alguna jornada, que estamos viendo de transformarla en artículo, y vos hablabas de los desafíos de la publicación en revista. ¿Cuál sería para vos, digamos, bueno, esto cuáles serían, primero, los mayores desafíos que hay que enfrentar y de qué manera predisponerse para enfrentarlos o prepararse para enfrentarlos? Sobre todo en los casos en que uno no ha hecho tantas publicaciones, no tiene tanta trayectoria. Mira, nosotros, el equipo siempre tuvo algo bastante claro. Primero, es un equipo que no tiene vínculo con el CONICET. O sea, ninguno de los que estamos allí somos investigadores de CONICET, sino somos investigadores de la universidad. Paga la universidad para investigar. Eso marca diferencias bastante importantes. Digo, capaz que ahora no, pero en su momento sí. Nosotros, por ejemplo, nunca tuvimos la posibilidad de disponer de viáticos para viajar. Siempre lo teníamos que incluir en los proyectos, pero eso implicaba quitarle mucho fondo al propio proyecto. Es decir, había una dinámica, ¿no? De cómo moverse que es distinta a la de CONICET. Y por otro lado, por ahí CONICET tiene unos estándares de presentación, digamos, de cómo acreditar presentaciones, muy altos, digamos, sobre la indexación de las revistas, etcétera, etcétera, que nosotros no entramos en esa lógica, digamos, y nos parece que sí, la revista tiene que ser una revista leída, una revista que tenga difusión, digamos, insisto, donde vos abras el índice y haya una unidad más o menos de los temas que se consideran, pero en ningún momento nos pusimos a lucubrar en ese aspecto. Algunos dirán eso es una equivocación, para nosotros no, digamos,
De hecho, hemos publicado en la propia revista de la facultad también, que es Utopías. Bueno, y en ese sentido, obviamente, qué sé yo, más allá de que las revistas cada una tiene su política, sus formas de evaluación, etc., nosotros también somos evaluadores de otros artículos de otras revistas. Pero nada, me parece que primero hay que estudiar el folclore de esa revista, ¿no? ¿A quiénes llega esa revista? Porque en base a eso también adecuás ese artículo en términos de cuerpo erudito, digamos, de referencias, si lo cargas o lo haces mucho más fluido, más narrativo, más, ¿no? Es decir, todas esas cosas me parece que uno tiene que adecuarlo a qué tipo de revista es, quiénes la leen, el perfil de lector, digamos, que tiene. Y después lo demás es, qué sé yo. Vos ya pasás un filtro cuando vas a un encuentro, porque en el encuentro vos ves qué recepción tuvo el trabajo. Si el trabajo fue recontra, también hay que ver qué encuentro, porque hay encuentros que tienen comentaristas, hay encuentros que no lo tienen, hay encuentros que tienen devoluciones, hay encuentros que no. Pero vos más o menos en la charla con los colegas te das cuenta, digamos, qué recepción ha tenido y si ese trabajo ha gustado o no, ha aportado, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula en ese sentido. Yo tampoco que soy un experto en publicación, pero me parece a mí que lo que hemos venido haciendo, hemos tratado siempre de sostener cierta calidad, digamos, en lo que escribimos, cierta también renovación, es decir, de qué es lo nuevo que estamos aportando sobre lo que escribimos, pero no en estándares. Sí, de repente es súper interesado. Claro, en estas cosas así como del mundo extremadamente exigente, digamos, de las ciencias. No, ni tampoco nos lo han pedido los evaluadores, ni tampoco nos lo han pedido la propia facultad, es decir, nos manejamos bastante más flexible. Por supuesto, no vamos a ir a publicar un artículo académico en la revista Gente. Nosotros lo que hacemos es la cuestión de divulgación. Nosotros acá, yo traje ahí una fotito, nosotros me acuerdo que nos presentamos en Sociedad 2014, 15, con un artículo a página entera en el diario, cuando todavía el diario era diario. Sí. Y hacía un montón incluso de... Claro, y había gente ahí adentro, había gente ahí adentro que te daba bolas, que sabía lo que estabas hablando. Entonces, bueno, hicieron todo un artículo donde nos presentamos en Sociedad. La verdad es que eso después lo podríamos haber continuado, pero bueno, también el hecho de que los diarios ya no salgan de manera en papel, que el diario digital es una melange de cosas, que bueno, es muy rápido y es todo muy... Sí, exacto, no hay cosas de profundidad. Entonces nos dijimos, no, evidentemente no. En un momento pensamos hacer como una línea de publicación. Sí, después, acá yo, porque tenía imágenes, bueno, no sé si te respondí más o menos a eso. Sí, digo, porque hay como un miedo ahí por ahí, a veces decir, bueno, una revista y uno abre la revista, a veces tienen muchos requisitos formales, a veces parece que se perdieran en el tipo de letra que necesita las el normas, margen y todo edición, eso. Y bueno, nada, esto que vos decís es cierto, digamos, hay un filtro que uno ya pasó, cuando pasó por una jornada, un congreso, o lo que fuere, y bueno, es cuestión de adecuar esa investigación o ese proyecto que uno hizo a una revista. Sí, y después, como te digo, ver el perfil de revista, o sea, porque hay revistas y ámbitos de publicación, hay muchísimos. Capaz que ahora hay menos, bueno, hay que ver dónde también. Nosotros tenemos a veces publicaciones que no son acá, esta por ejemplo es de Chile, revista El Topo. Pero bueno, entonces yo decía, bueno, publicaciones, difusión al medio, ¿no? Porque hay otra cosa... Eso también es interesante, perdón, que contar que revistas extranjeras a uno le parece que quizás no les interese el puerto de Paraná, una revista de Brasil, por ahí, o de otro lugar, o bueno, de Chile, ¿qué les puede interesar el puerto de Paraná? Y sin embargo es una temática... Si tienen miradas macro, si tienen miradas latinoamericanas, sí, porque digamos, pero bueno,
No, decía acá como 4 imágenes de 4 cosas que son formas distintas de llegar y a distintos públicos. Entonces, la idea de que, porque también a veces la ciencia trabaja con una desconexión respecto a la comunidad muy grande, es decir, y no digo solamente con la comunidad con la que vos estás trabajando como sujeto, sino con los lectores, es decir, Paraná no sabe qué se escribe sobre su puerto, ¿no? Entonces eso es bastante terrible. Nosotros ahora estamos en una publicación muy grande con EduNet, ¿no? Justamente para que llegue a todos los paranaenses. Esa era una pregunta. Sí. Vos hablaste, palabras que me fueron quedando, ¿no? Hablaste en una de las publicaciones sobre los archivos, Sí. de cuál era el destino de los archivos documentales, de los contextos en los que se plantaron para las regulaciones de las investigaciones y para entender dónde está situado ese espacio. En eso, ustedes, y bueno, y esto que sumás ahora de que Paraná no sabe que se escribe de ese puerto. Yo no hace mucho digamos, que por estar en investigación en la universidad era para matarme, digamos. ¿Encontraron además en los ámbitos académicos o en donde tenían los intercambios o estos intercambios en áreas públicas, en áreas de decisores, en algún actor privado que le interesaba este área del puerto, más allá de lo patrimonial, que lo que primero llama es el patrimonio material, ¿no? ¿Encontraron algún feedback en Paraná? ¿Tuvieron en Paraná o en otro lugar que interesara? Inclusive yo, bueno, vos con Mariana y con Norma, yo enseguida voy a lo proyectual y a la serie, a la gestión, digo, algo que permita poner en valor ese espacio, el entorno, con ese patrimonio. ¿Me dejás un segundo? Sí. Que ya te conté, porque hay toda una parte de eso que quiero llegar. Pero sí, así tal cual, a eso quería llegar. Después, bueno, ahí están las revistas académicas que van destinadas a una comunidad académica. Esto no lo va a dar Doña Rosa, sino gente que está estudiando cuestiones urbanas, portuarias, etc. Después, también hacia un público cercano y general, exposiciones. Nosotros armamos, ahí te contesto una cosa. Pero, mirá, te estoy diciendo Milagro de Santa Rosa de Calamuchita, no te crea que es la norma, sino es la excepción. En su momento, porque yo soy una persona que me gusta mucho el negociado, o sea, el negociado en buen sentido, el gestionar, obtuvimos un fondo del túnel subfluvial de Hernandarias, o Uranga Silvestre Benis, para hacer unos ploteados, unas infografías muy hermosas, que les tenemos, siempre están dispuestas para poder exhibir donde sea necesario. Que era muy caro ya entonces, me imagino que ahora será 15 veces más caro. Son 8 o 9 infografías grandes, con fotos muy buenas y datos, obviamente siempre reducidos, algunas citas de escritores, etcétera, ¿no? Así haciendo una especie de paneo de las primeras décadas del puerto. Y eso lo presentamos la primera vez dentro de la facultad, en los pasillos de la facultad, con una serie de conferencias que dieron gente, entre esos Mateo, que estaba acá, que en ese momento recién llegaba, esa fue la primera presentación pública que hicimos de él. Luis Príamo, que es un especialista en fotografía histórica, que nos ha ayudado siempre, ya siempre estaba hablando nuestro. Y no me acuerdo quién más estaba en esa conferencia, pero era una conferencia y la muestra, se inauguraron. La muestra que de un tiempo largo en la facultad, luego se guardó. Y después la presentamos. Hay una foto tuya, por eso quería poner la fotito, pero hay una foto tuya. Que estabas hecho un señor re bien, ya, un chico muy prolijo.
Estaba haciendo la barba. Sí, estaba chico en Record. Sí, Ah, sí. no, estabas con la barba, mira. Incipiente. Sí. Ajá, incipiente barba. Con la barba. Sí, me acuerdo ahí. Con la barba, pero. Sí, la barba. En el museo ahí. Más yupi. Creo que es una sala, no sé. Sí, Bueno, ahora lo no. Esto fue en el museo de la Casa de Gobierno. ¿Arriba? No, Abajo, el museo de en la el Casa de Gobierno. subsuelo. Donde ahora está la nueva semi-peatonal que hicieron. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, ese museo que es muy precioso y que es muy poco difundido y que, bueno, que es un museo de sitio, ¿no? Así lo que expone es de Casa de Pero habilita cada tanto. Estuvimos con la turca en ese museo. Estuvimos con la turca haciendo ese museo. Está hermoso. Claro, es lo único bien hecho, digamos, hecho como para museo además. Sí, Gabriel. Bueno. Y bueno, sí, le entramos por el lado de que, bueno, que esto era parte del patrimonio de la provincia, lamentablemente no es así entendido por la provincia. Pero bueno, y le entramos por ahí, pensábamos que íbamos a tener todo un apoyo más grande, pero no, al final terminé poniendo en mi bolsillo, etc. Pero te digo, las cosas parecen. Lo del túnel salió redondo, pero después a partir de ahí. Entonces se volvió a exhibir ahí esa muestra con una nueva presentación. Ahí justamente está David, Sí, está Oscar Barbieri, que es referente sindical, digamos, de balizamiento y dragado, ¿no? Etcétera. Tuvo la decana de la facultad, etc. Sí. Bueno, y luego, por última vez, lo presentamos en algo mucho más amplio, que fue las Jornadas de la Ciudad 2022, ahí en la Sala Mayo, ¿no? Ahí abajo. Claro, un marco mucho más popular, es decir, ahí esa muestra la habrá visto cientos de personas, ¿no? Que circularon por ahí. Que se hizo junto, la hicimos junto con una articulación acá con la gente de Paraná Lee, de la EDUNER, donde hicimos un recorrido, o sea, de la muestra, un recorrido por todo el área portuaria, leyendo fragmentos de escritores, como lo que hace Paraná Lee, ¿no? De escritores entrerrianos o que han pasado por Entre Ríos, dando cuenta de su mirada sobre el puerto de Paraná, ¿no? Entonces, esa es otra manera de visibilización, es otra manera de bajar también el discurso académico, un discurso de divulgación, de conocimiento más general, y también de otro discurso que es literario, ¿no? Y después, ciclos conferencias que cada tanto hacemos. La última fue de Natacha Bácola sobre, ¿cómo se llamaba esta? El Estado como interrogante, burocracias, saberes y circulación de conocimiento, que lo hacemos como modo extensionista del proyecto, ¿no? Bueno, todo eso es en realidad una modo extensionista del proyecto, pero esto en particular es como una serie de conferencias que nos vamos fijando, donde invitamos a toda la comunidad académica de la facultad porque atraviesa cuestiones que tienen que ver con la facultad. Teoría del Estado, ¿no? Políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces la convocatoria se te hace más amplia porque la persona no viene a hablar del puerto de Paraná ni de la región fluvial. Viene a hablar de un tema que involucra, o sea, o que todo el tema portuario está involucrado, pero es siempre más amplio el tema. Bueno, la última fue Natacha, que fue el año pasado. Después, enumero acciones de preservación, como decimos nosotros, que tienen que ver con la difusión, la divulgación y las gestiones, ¿no? Ese artículo del diario, por ejemplo, que lamentablemente es el único, insisto, después nos han hecho, ha habido como citas, pero artículos generales es el único. La exposición infográfica de la que ya hablé. Después hicimos una presentación ante la Comisión Nacional de Monumentos, Sitios y Lugares Históricos, en aquel momento llamada así. Ahí me dio Mariana Menem en eso. ¿Vos te acordás? Porque vos estuviste también en eso.